Yo estoy súper bendecida de estar aquí con ustedes, con nuestra familia, poder volver a compartir después de 3 meses. En realidad, hermano, yo le voy a decir la verdad, a mí se me pasaron los meses volando, ni siquiera los sentí, fue muy rápido. Es más, cuando llegamos aquí al día ya sentía como que nunca me hubiese ido, como que hubiese estado aquí siempre. Así que, y para mí es bendición estar aquí entre medio de ustedes. Cuando uno está lejos, extraña y se da cuenta de lo que tiene, ¿cierto? Amén. Y extrañábamos, sí, el poder compartir con nuestros hermanos, el poder estar en un culto, poder adorar todos al Señor de la misma manera, porque usted sabe, hay distintas culturas, entonces en las distintas iglesias se adora de distintas maneras y uno extraña lo suyo, uno extraña cómo fue enseñado, uno extraña compartir con los hermanos. Al final, si usted piensa en una casa donde está el papá y la mamá y están los hermanos se comportan igual todos, porque son hermanos, porque los mismos papás los criaron y le enseñaron principios, y todos piensan igual, aunque tengan distintos caracteres, aunque sean distintos, pero aún así todos actúan de la misma manera. No, porque son hermanos. Entonces nosotros, como somos hermanos y hemos nacido aquí, hacemos lo mismo. Aunque no lo queramos, hacemos lo mismo, adoramos de la misma manera a nuestro Señor, bendecimos su nombre. Entonces uno extraña estar con los hermanos, compartir con los hermanos, ¿sabes? Entonces por eso le digo, yo estoy muy bendecida de estar aquí con ustedes. Me alegra poder verles, poder ver que están congregándose, porque también eso es misericordia del Señor. Amén. El Señor una vez más tuvo misericordia de nosotros y podemos estar aquí, no es voluntad nuestra. No fue voluntad nuestra estar aquí, sino fue voluntad del Señor. Amén. Amén. Bueno, el Señor me ayude a poder entregar esta palabra, porque en realidad he estado orando, pidiéndole al Señor que me entregue una palabra para la iglesia, tal vez sin entender mucho lo que el Señor me ha entregado, sin poder hacer las conexiones con los versículos, pero es el Señor el que habla. Así que yo me sujeto al Señor, a su Espíritu Santo, que Él hable a través de mí y que pueda hacer esta palabra de bendición para todos nosotros. Amén. Yo le pido, hermano, que pueda ponerse de pie y podamos orar al Señor para que el Señor pueda ministrarnos esta noche a través de su palabra. Amén. Amén. Padre, en el nombre suyo, Señor, le damos gloria, le damos honra, Señor, porque solo usted se la merece, Señor. Padre, porque solo usted es digno de alabanza, de exaltación, Señor, de adoración, Señor. Padre, y en esta hora venimos, Señor, delante de usted, Señor, clamando, Señor, para que usted obre en nuestras vidas una vez más, Señor, para que usted nos use, Señor, en favor de su iglesia, de su reino, Señor. Padre, yo oro, Señor, en esta hora por esta palabra, Señor. Padre, que usted pueda usar mi vida, Señor. Soy solamente una vasija, Señor. Aquí estoy, Señor. Soy barro, Señor, en sus manos. Usted haga, Señor. Usted hable lo que usted quiera hablar a su iglesia, Señor. Padre, que sea en el espíritu correcto, Señor. Que sea sujeto a su Espíritu Santo, Señor. Todo lo que se comparta, Señor. Que, Padre, toda la palabra, Señor, que salga de este lugar, Señor, sea, Señor, de bendición para mis hermanos, Señor. Que ellos puedan tomarla, Señor, comprenderla, Señor, y ponerla por obra, que es lo más importante, Señor. En el nombre suyo, Señor, le damos gloria y honra, Señor, porque solo usted se la merece. Amén y amén. Amén. Le invito, hermano, a que pueda abrir su Biblia en Mateo 24. Bueno, contarles que una vez prediqué aquí y yo decía, algún día me va a tocar predicar en la calle. Ya llegó ese día, ya prediqué en la calle. Al principio estaba muy nerviosa, pero el Señor me ayudó y fue de gran bendición en realidad. ¿Y cómo pude ver que lo que estaba hablando era del Señor? Porque al tiro se levantó un endemoniado y no, yo no quiero escuchar palabras, no, que se vayan de aquí. Y tenía un tremendo escándalo. Y la gente de ahí le decía, oye, respeto, es la palabra de Dios, escucha. No, decía, no. Al final el hombre se entró y nosotros seguimos predicando. No nos vamos a quedar callados porque Él se enoje. Amén. Pero fue de gran bendición para mi vida. Realmente hay crecimiento en poder compartir la palabra en la calle. Nunca lo había hecho.
soy sincera al decirlo, nunca lo había hecho por vergüenza, por temor a equivocarme. La chiquilla se ríe porque mi esposo, por más que trató de tirarme a la... nunca lo logró, a lo más coordinar un poquito, pero nunca lo logró. Pero el Señor sabe cuál es el tiempo y en el momento que utiliza a sus siervos. Amén. Amén. Vamos a leer entonces del versículo 5 al 14. Amén. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Yo le voy a pedir, hermano, que usted mantenga su Biblia ahí abierta porque vamos a buscar algunos pasajes más. Voy a tomar asiento. Hermano, en estos versículos el Señor es claro en decir que van a acontecer un montón de cosas antes de que el Señor nos arrebate, ¿cierto? Amén. Dice, todas estas cosas tendrán que pasar, pero aún no es el fin, ¿cierto? Sino que cuando dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Nosotros podemos ver, y podemos ver en las noticias, y podemos ver en iglesias, y podemos ver en distintos lugares, que lo primero que dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Amén. Eso ya se ha cumplido, lo podemos ver hasta hoy día. Desde tiempos atrás ya viene gente diciendo no, yo soy el Cristo, yo soy aquí, yo soy allá, ¿cierto? Después dice no, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Eso lo estamos escuchando, ¿cierto? Y se levantará reino contra reino, ¿cierto? Lo estamos viendo. Usted puede ver en las noticias el tema de Siria. Siria está brava la cosa, amén. Y están todos así, ¿cierto? Y después dice, y todo esto será principio de dolores. Después en el versículo 9 dice, entonces os entregarán, ya. En el 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, muchos de los que están dentro de la iglesia, por haberse multiplicado la maldad, por todos estos profetas falsos, se enfriará el amor de muchos. Amén. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y después el versículo 14 que ya lo leímos. Amén. Yo quiero poner hincapié en estos versículos. ¿Por qué? Porque es necesario que hoy día la iglesia no sea una iglesia ignorante. Que no sea una iglesia ignorante en los tiempos que estamos viviendo. Porque podemos reconocer los tiempos terrenales, podemos reconocerlos, pero también tenemos que reconocer que lo que está pasando en el mundo es lo que el Señor profetizó en su palabra. Amén. Y que nos está anunciando que Cristo nos va a arrebatar en algún momento. Amén. Y que para eso no falta nada. En cualquier momento suena la trompeta. Amén. Entonces nosotros como iglesia no podemos ser una iglesia ignorante. Amén. No podemos ser una iglesia que esté ocupada en otras cosas. No podemos ser una iglesia que esté llena de ritualismo, una iglesia que esté llena de liturgia, una iglesia que esté llena de ignorancia y sin el Espíritu del Señor, una iglesia que no está orando, una iglesia que no está preparada, así como las vírgenes prudentes, una iglesia que no esté así preparada. Hermano, es peligroso. Hoy día más que nunca es peligroso no estar preparado, no estar atento, no estar consciente de lo que estamos haciendo. Amén. Yo le invito entonces que podamos abrir nuestra Biblia. Por eso le dije que dejara su Biblia ahí, cerquita. En 1 de Pedro 4:7.
algunos versículos, pero el primero que vamos a leer es el versículo 7 del capítulo 4. Amén, ¿lo encontró, hermano? Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué nos está diciendo? El fin se acerca. Entonces, ¿qué tiene que estar haciendo usted? En oración y ser sobrios. Amén. Hermano, el ser sobrios, el ser ordenados, no significa que el Espíritu Santo no esté. Amén. Porque el Espíritu Santo no se mueve en el desorden. Amén, amén. El Señor no está en el desorden. No está en la desobediencia, no está en la rebeldía, no está en eso. El Señor está en una iglesia ordenada, en una iglesia que no es ignorante, sino que sabe el tiempo que está viviendo. ¿Cómo puedo yo saber el tiempo que estoy viviendo? Porque yo escudriño la palabra, porque yo leo. Si usted hoy día sabe que Cristo va a arrebatar a su iglesia es porque lee la palabra, supongo. O usted tiene la consigna, o usted repite algo que escuchó de mucho, pero en realidad usted vive. Por eso que hay muchos cristianos que viven su vida como sin nada, porque no leen la palabra, sino que ellos repiten una consigna, ¿cierto? Pero en realidad no están informados de los tiempos que estamos viviendo de acuerdo a la palabra, ¿cierto? Yo siempre digo, aquí en la palabra nosotros tenemos todo. Amén. No tenemos que estar leyendo libros, no tenemos que estar escuchando predicaciones ajenas, no tenemos para qué hacer la palabra. Tenemos todo, tenemos pastores, tenemos iglesia. Entonces lo único que nos queda es nosotros ser responsables. Sí, amén. Amén. Entonces dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. El Señor se mueve en el orden. Amén. El Señor es ordenado. Amén, amén. Dice la palabra en Génesis que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo el Señor? ¿La dejó así para poder Él estar ahí? No, Él ordenó todo. Él puso el orden que se necesitaba. Cuando el Espíritu Santo quiere venir a su vida, no va a morar en una casa desordenada, sucia. ¿Qué hace el Señor? Trae orden a su vida. Amén. Entonces la iglesia también tiene que ser así. No puede ser una iglesia desordenada. El reflejo de una iglesia desordenada es como están las vidas de los hermanos. Si la iglesia es desordenada, entonces los hermanos también son desordenados. Y si el hermano es desordenado, ahí no está el Espíritu Santo. Amén. En el versículo 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Me voy a detener ahí. Cada uno, según el don que ha recibido, hermano, según el don que ha recibido. No quiere usted hacer cosas que no tiene. Amén. Porque no va a dar, porque no le va a chuntar, va a hacer cosas que no corresponden. Dice, según el don que ha recibido, y después dice, ministralo a los otros, como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Todos tenemos una gracia que el Señor nos da, pero no todos tenemos la misma gracia. Así es. ¿Amén? El Señor a mí me dio una gracia, a nuestro hermano Daniel le dio otra gracia, a nuestro pastor Manuel le dio otra gracia, y le dio dones, y de acuerdo a eso nosotros tenemos que movernos y administrar lo que el Señor nos ha dado. Amén. Los salmistas, el Señor le dio una gracia, ¿cierto? Le dio un don, y tienen que ser responsables de lo que el Señor les dio, y es administrarlo conforme a lo que el Señor les dio. Amén. Asimismo, los que predican la palabra. En el versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a ¿qué? A las palabras de Dios. Sí, amén. Cuidado, hermano, cuidado en lo que habla. Usted no puede ser tan ligero y hablar cualquier cosa. No puede decir el Señor dice cuando el Señor nunca habló. No puede decir no si la palabra dice que si te levantas temprano, al que madruga Dios le ayuda. No puede decir eso. Tenga cuidado, no hable cualquier cosa. Amén, amén. Si usted va a hablar, hable la palabra de Dios. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Conforme al poder de Dios. O sea, usted no tiene autoridad, usted no tiene poder. Usted tiene autoridad y
poder porque Dios se lo da. Amén. Entonces, si usted va a ministrar, tiene que ser conforme al poder de Dios, no conforme a su fuerza. Porque se va a ir al barranco usted y va a llevar al otro al barranco. Así es. Amén. Tiene que ser conforme al Señor. Sí, mi rey. Amén. Y dice después, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Nunca olvide, hermano, que nosotros somos siervos. Sí, El amén. siervo no tiene derecho a nada. Amén. El siervo no tiene derecho a nada. Usted no puede pedir nada. En realidad, harto patudos somos. Siempre pedimos. Pero en realidad nosotros no tenemos derecho a nada. A nada, somos siervos. Y entonces todo lo que nosotros hagamos, si el Señor nos dio palabra y la administramos conforme a su palabra, no es porque sea mi gran astucia, porque yo sea muy buena, sino que es porque Dios me lo dio. Porque a Él le place que yo sea su sierva y que hable. Amén. Porque a Él le place que uno tenga sus dones, que a Él le place todo eso, a Él. Yo no tengo nada, usted no tiene nada, nosotros en realidad no somos nada. Así es, amén. Entonces, ¿por qué se levanta nombre, ministerio? ¿Por qué se exalta nombre? ¿Por qué se autoglorifica nombre? ¿Por qué, hermano? Porque no reconocen su posición de siervo. Se le olvida que son siervos. Así es. Qué terrible, porque la gloria, solamente la gloria es para Él. Y aquí dice, glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Eso dice la palabra. A Él le pertenece el nombre, no a mí. Sí, amén. Si yo estoy aquí, es por gloria a Él. Gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios porque estoy aquí. Amén, amén. Porque fue solo su misericordia, como le decía. Si usted está aquí, es para gloria de Dios. Amén. Entonces nuestros corazones, si usted sabe un poquito más que el otro hermano, que su corazón no se envanezca, hermano. Porque en realidad usted es siervo. Y fue de Dios que usted supiera un poquito más. Amén. Amén. No es de nadie más. Amén. Sí, mi rey. Gloria a Dios. Bendito Ya me es. perdí en esta hoja. Amén. Amén. Lo voy a invitar entonces a 1 de Corintios. Como le decía, la iglesia tiene que ser ordenada. Cada uno tiene su lugar. Cada uno tiene su posición. Somos un cuerpo, ¿cierto? El pie no puede hacer lo que hace la mano. Es imposible. Y si no lo entiende, mírese el pie, mírese la mano. Si usted no lo puede entender en lo espiritual, véanlo en lo natural. Mírese el pie, mírese la mano, tienen distintas funciones. Podríamos caminar con las manos, podríamos pararnos y caminar al revés, pero ¿cuánto duraríamos? Porque la mano no está preparada para eso, es para otras cosas, ¿cierto? El ojo no va a poder oír, es imposible que el ojo pueda oír, ¿cierto? Entonces cada uno tiene su función, hermano. No se sienta y dice la palabra que no, el órgano más pequeñito no se sienta menos, porque en realidad es importante. Amén. Uno dice, pero es que es tan chiquitito, no sirve para nada. No, cumple una función súper importante, más importante que tal vez otro. Amén. Entonces nosotros somos un cuerpo y tenemos que trabajar como tal, en orden. Orden, hermano. Esta es una moción al orden. Amén. De repente andamos desordenados y no nos damos cuenta. Amén. Entonces, 1 de Corintios 12, del versículo 4. Dice, ¿lo encontró? Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Dios es el mismo. El Espíritu es el mismo. Amén. Es el mismo, hermano. Entonces, un cuerpo, pensémoslo así, un cuerpo tiene un espíritu. No tiene dos, no tiene tres. Se dirige por un solo espíritu. Amén. Entonces, si la mano está haciendo algo que no corresponde al espíritu del cuerpo, entonces está en desorden. Así es. Si la mano quiere hacer lo que el otro cuerpo está haciendo,
lo que el espíritu del otro cuerpo está haciendo está equivocado. Entonces está equivocada la mano. Tiene que irse para la otra, para el otro lado. Pero el otro cuerpo ya tiene mano. Son dos manos, no son tres. Entonces, o se ordena, o el Señor lo corta, simplemente. Amén. Es mejor entrar sin mano, es mejor entrar sin pie, pero entrar. Sí. Amén. Entonces, el Espíritu es uno. Nuestro Señor es uno. Amén. Y eso usted tiene que comprenderlo, porque si no, vamos a estar en desorden. Necesitamos ordenarnos. Nuestro cuerpo se dirige por un espíritu. Y todos nuestros órganos se dirigen de acuerdo a eso. Amén. No tenemos dos mentes, no tenemos dos cerebros, no tenemos uno. Tenemos un espíritu. Amén. Entonces, ahora bien, hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones, hermanos. No envidie el don del otro. Si usted no sabe qué don tiene, ore. Si para eso es la oración. Amén. Señor, y que yo no tengo ningún don. Bueno, pida. El que pide recibe. Sí, amén. Amén. Y eso se hace a través de qué? De la oración. Si usted no tiene nada, es porque usted no ora, hermano. Porque usted no se ha dado el tiempo de decirle, Señor, ya, pues déme. Porque además el Señor ve si es que le da o no le da. Pero usted tiene que estar rendido delante del Señor. Amén. Dice en el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ponga atención, en el mismo Espíritu, pero les da distintas cosas. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Y aquí en el versículo 11 dice, para todas estas cosas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como usted quiere. El mismo Espíritu reparte como Él quiere. Usted no venga a tratar de mandar al Espíritu. No venga a tratar de decirle, Espíritu, ahora yo quiero esto. No le va a resultar, hermano. Está siendo hereje. Está siendo desobediente. Amén. Sí, amén. Es un mismo Espíritu y a Él se le place darnos lo que a Él quiere. Amén. Vamos a ir a Romanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos 12. Bendito Rey. Amén. Vamos a leer algunos versículos. El primero, versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que le ruega? Aleluya. Hermano, santifíquese. Hermano, preséntese delante del Señor santificado. Ore, busque del Señor eso. Porque ahí usted va a encontrar el entendimiento, va a entender el reino, va a entender lo que está haciendo aquí. Hermano, hay mucha gente que está dentro de la iglesia y no entiende qué hace aquí. Así es. Simplemente está. Un pajarito que respira porque el aire es gratis. Gracias, Señor, que el aire es gratis. Amén. Gracias, Señor, porque Él se preocupa hasta de las aves. Amén. Entonces dice, os ruego por las misericordias de Dios, porque al final es misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué entiendes? Tú cuando vienes a la iglesia y te santificas y buscas es porque entiendes lo que vienes a hacer aquí y lo que vienes a entregar, lo que vienes a hacer, lo entiendes, lo comprendes. Amén. Gloria a Dios. Después en el versículo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprendamos eso. ¿Cuántos no quieren hacer su voluntad?
pero es la voluntad perfecta del Señor. Muchos se quieren ir a otras naciones, a otras ciudades, pero esa es la voluntad perfecta del Señor para este tiempo en usted. Hermano, necesitamos prepararnos, porque si usted no ora, ¿qué quiere ir a hacer a otra nación? Si usted no busca de la palabra, ¿qué quiere ir a hacer a otra región, a otra comuna? Si usted su casa no está sujeta, si usted, sus hijos no están sujetos, si usted no busca de la palabra, no ayuna, no ora, ¿qué va a ir a hacer, hermano, allá? No va a ir a hacer nada, se lo van a comer, hermano. Y se lo digo por experiencia. No se lo estoy hablando desde una teoría, porque tal vez antes que nosotros no fuéramos era teoría en nuestras vidas. Pero ahora que estuvimos allá, no es teoría, tuvimos que vivirlo. Mi esposo decía, hemos orado más que nunca. Porque sí, porque si nosotros no orábamos, si nosotros no hacíamos lo que el Señor nos mandó a hacer, nos íbamos a perder, hermano. Íbamos a estar al medio aquí de vuelta. Íbamos a estar aquí porque el diablo no iba a hacer pebre. Entonces por eso le digo, si usted no ora, si usted no busca del Señor, si usted no tiene ninguna comunicación con el Señor, entonces ¿qué va a ir a hacer a otro lado? Por eso que es la voluntad del Señor. Por eso que uno tiene que estar en el Espíritu. Por eso que uno tiene que orar, para saber lo que el Señor quiere hacer con su vida y para saber lo que el Señor está haciendo en la iglesia. Hoy día en la iglesia el Señor está moviendo, sí, está moviendo corazones. Amén. Y el Señor, bueno, allá me entregaba una palabra y me decía que los que el Señor moviera fueran con fe, que salieran, porque el Señor los respaldaba. Y así como nosotros, hermanos, yo les voy a contar, no sé si mi esposo lo contó, pero hay un hermano que nosotros no conocemos, que vive en Rancagua, que nos deposita todos los meses. Y no le voy a decir que nos deposita 20,000 pesos. Nos deposita mucho más. Y nosotros no lo conocemos. Pero ¿y qué hace que ese hombre haga eso? Señor, amén, amén. Nosotros, lo lindo que somos, lo bueno, lo simpático, no somos ni simpáticos, no tenemos muchos atributos. No es eso. Es que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y podemos ver que el Señor nos ha respaldado, hermano. Yo estoy agradecida de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque nos probó, sí, probó nuestra fe, sí. Pasamos momentos difíciles, sí. Pero eso no nos hizo decaer, sino que nos hizo crecer aún más. Entender tantas palabras, hermano, que nosotros mismos predicamos. Entenderla y ponerla por obra es hermoso. Sí, Señor. Cuando yo le decía a mi esposo, cuando uno comprende, entiende la palabra y la pone por obra, es una victoria tan grande, hermano. Yo prediqué tantas veces de la semilla que cae a tierra, de la tierra. ¿Se acuerdan alguna vez que yo prediqué eso? Bueno, ya tuve que ponerlo por obra. Y fue hermoso. Fue hermoso porque pude hacer, comprender y hacer la palabra del Señor. Cuando uno hace la palabra del Señor, tiene bendición. Amén. Sigamos. Dice en el versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense que si con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En estos dos versículos quiero que ponga atención, hermano. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén, amén. Amén, hermano. Constantes en la oración, sufridos en la tribulación,
Bendito eres Dios. diligentes, Amén, amén. no perezosos, hermano. Y ahí estamos en un problema, porque nosotros somos perezosos. Porque cuando no nos vemos en las circunstancias, no oramos. Cuando no estamos enfermos, no oramos. Pero cuando estamos enfermos, ahí, ¡ay, Señor! ¿Cierto? Cuando tenemos necesidad, ¡ay, Señor! Pero eso tiene que ser constante en la necesidad, en la abundancia, en la enfermedad, en la salud. En todo tiempo tenemos que ser personas de oración, no perezosos, diligentes. Amén. Amén. Fervientes en espíritu, Aleluya. sirviendo al Señor. Amén. Sí, amén. Amén. Es importante, hermano, que seamos así, que la iglesia sea así. Estas características que dice aquí en la palabra son muy importantes para una iglesia que está informada. Aleluya. Una iglesia que sabe dónde está parada, qué es lo que está viviendo. Amén. Porque ¿qué pasa, hermano? Como les decía yo, hay muchos ministerios que se levantan los hombres, se exaltan ellos. Amén. Imponen reglas de hombre. Amén. Sí. Y reglas que ni siquiera ellos pueden cumplir, pero se le imponen. ¿Y por qué la gente sigue todo eso? Porque es ignorante. Porque no buscan la palabra. Así es. Porque cuando la palabra dice que tenemos que vestirnos decorosos, no simplemente es usar una falda. Porque yo he visto en Dominicana hermanas que usan falda y usan falda. Unas faldas que parecen que se las pusieron con aceite. ¿Eso es decoroso? Yo no le veo ningún decoro, hermano. Y pudiendo ver otras culturas, uno dice, pero ¿cómo? Esa es ley de hombre. ¿Cómo la gente se va a convertir si le ponen una ley de hombre encima? Si el Señor cuando te cambia te transforma. Y uno entiende que tiene que ser decoroso para venir al templo del Señor. Amén. Que tiene que ser decoroso, no puede andar con una calza toda apretada, con un peto. Eso es mínimo de tino. Darse cuenta que no puedes venir así a la casa del Señor porque no te vienen a presentar delante cualquiera. Sí, amén. Ni siquiera tanto, porque uno dice, bueno, es por amor a los hermanos también, sí, pero principalmente es por amor a tu Señora que te salvó. Por eso tienes que ser decoroso. Hombre y mujer, tienen que ser decorosos. Cuando vengan delante, cuando vengan al templo, tenemos que ser decorosos. Amén. Sí, amén, amén. Pero la gente no lo entiende. Entonces, ¿qué viene? La ley del hombre. Tiene que usar falda hasta los tobillos, tiene que tener el pelo largo hasta abajo, tiene que ponerse una túnica encima. La ley del hombre. ¿Eso es decoroso? No es decoroso. ¿Por qué la mujer tiene que ponerse como casi musulmana? Le falta la pura rejilla en los ojos. ¿Para qué? Para que el hermano pecador, que no se santifica, no la mire. ¡Ay, santo! Si al final es eso, hermano. Por eso que el hombre pone leyes. Porque su ojo no los puede sostener, porque no los puede sujetar a Cristo. Entonces por eso es que pone tantas reglas. Ya, hermano, póngase una túnica de la cabeza a los pies para no mirarla, para santificarme. No, pues si eso es con oración. ¿Cierto? Amén. Entonces hay muchas iglesias hoy día, hermano, y en eso nosotros no tenemos que caer. No tenemos que caer en liturgias vanas, hermano. Amén. En leyes de hombres vanos, porque eso no nos va a salvar. Así es. Porque si usted usa mucha falda, eso no lo va a salvar. Si usted usa mucho pantalón, tampoco lo va a salvar. No, eso no lo va a salvar. Tenemos iglesias ignorantes, gente ignorante dentro de la iglesia, que adora no a Cristo, que adora al hombre. Amén. Sí. Tenemos iglesias llenas de misticismo. Tenemos iglesias llenas de sincretismo. Sí, amén. Usted podría ver, yo le voy a dar un ejercicio. Vea algunos cultos. No voy a decir iglesia, pero vea algunos cultos. Y vea a las tribus africanas. Vea cuál es la diferencia. No hay diferencia alguna, porque cuando el Espíritu mueve es ordenado. Cuando el Espíritu te hace danzar es en orden y es del Espíritu. Y da testimonio a todo el mundo de que esto es del Espíritu. Sí, amén. No solamente a la persona que está danzando, que está profetizando, que está ahí. Miren, hagan el ejercicio, hermano. No seamos ignorantes. No caigamos en esa ignorancia. No nos acomodemos a este siglo. Sí, amén. Porque al final eso también es acomodarse. Es más cómodo seguir la ley del hombre que seguir la palabra de Cristo. Así es, amén. Es más cómodo sujetarse al pastor que se exalta al mismo que sujetarse a la palabra. Es más fácil, Señor, es amén. mucho más cómodo sujetarse a una liturgia que buscar en la palabra y decir, no, es que la iglesia no es. Es que la iglesia
Amén, amén. Y por eso le digo, hermano, cuando decimos sobrio, ordenado, no estamos diciendo que el Espíritu no esté ahí. Aleluya. Estamos diciendo que ahí sí está el Espíritu. Ahí sí está el Espíritu. Tenemos que ser sobrios, no podemos ser chabacanos. Gloria a Dios. Al Señor eso no le agrada. Amén, amén. Hermana, y gracias al Señor que nos abre los ojos. Sí, Señor. Podemos verlo esto aquí en Chile y podemos verlo en Latinoamérica y yo lo puedo ver en República Dominicana. Yo lo puedo ver, que la gente no es sobria, que la gente no es ordenada. Puedo ver que la gente es ignorante. ¿Cuántas iglesias no le ponen una regla a las hermanas encima? El otro día hablaba con una hermana y me decía, bueno, en nuestra iglesia ya no hay jovencitas. Y cuando me empieza a contar todas las reglas que tenía, le dije, con razón que no hay jovencitas, ni yo iría a su iglesia, hermana. Porque tantas reglas no se puede echar ni siquiera crema en la cara. Porque eso es del diablo. No puede celebrar su cumpleaños porque eso es del diablo. No puede, no. Tiene más sellos que la comida, que los rótulos que tenemos aquí en la comida. Más etiquetas. Entonces, eso es de hombre, hermano. Es de hombre. Si lo que el Señor quiere es nuestros corazones rendidos, una iglesia que ora, una iglesia ferviente en el Espíritu, una iglesia diligente. Amén. Señor. No llena de ritualismo, no llena de sincretismo, no llena de liturgia, no, hermano. La iglesia tiene un espíritu y a ese espíritu tenemos que sujetarnos. Amén. 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 Nosotros somos una iglesia que el Señor envía. Aleluya. Y tenemos que sujetarnos a eso. Pero también somos una iglesia adoradora. Tenemos que sujetarnos a ese espíritu. Si usted no reconoce el espíritu de la iglesia, tiene que orar, hermano. Ore. Ore para que usted reconozca el espíritu de la iglesia. Amén. Para que también podamos estar sujetos al Espíritu Santo. Señor. Amén. Y podamos todos en armonía poder alabar y exaltar el nombre de Cristo. Amén. Yo puedo exaltar y adorar en mi casa y puedo ser súper ferviente, pero aquí también tiene que pasar algo. Si para eso nos juntamos los hermanos, cuando estamos en familia y nos juntamos los hermanos, pasa algo. Nos alegramos y jugamos y, bueno, en mi casa nos molestamos constantemente. Así somos nosotros, pero pasa algo. Aquí también, hermano, no, esto no es individual. Cuando nos juntamos aquí en el templo, no es individual. Tenemos que todos, como un cuerpo, como hermanos, levantar una alabanza al Señor, unánimes, en un mismo espíritu. Amén. Entonces yo le invito, hermano, que podamos ponernos de pie. Gracias. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Y recordar que estamos en los momentos finales. No estamos en tiempo de jugar. Amén. No estamos en tiempo de ser ignorantes. No, hermano. El Señor no nos ha llamado a ser ignorantes. A nuestra iglesia en particular el Señor ha dado mucha maestría. No puede ser que nuestra iglesia sea ignorante. Si hay tanta maestría. Gloria a Dios. Amén. Yo le doy gracias al Señor. El otro día estuve en la escuela dominical. Gracias, Señor, porque estaba nuestra hermana Sofía enseñando en la escuela dominical. Gracias, Señor, porque se están levantando de acuerdo a sus dones, están conforme al propósito del Señor. Gracias, Señor, porque está levantando más. Pero la iglesia no puede seguir en ignorancia. Si usted está ignorante, no siga en esa ignorancia. Busque del Señor. Ore. Amén. Ore, hermano. Ore. Y si su corazón está lejos de aquí, ore y arrepiéntase. Amén. Siempre, mi esposo ya comentaba el otro día, la pastora también predicaba que en la iglesia hay muchos convencidos, pero pocos convertidos. Así es, mi Dios. Entonces, en Mateo 24, todo lo que dice es una palabra evangelista. Y si aquí aún hay gente que no se ha convertido, que aún no se ha arrepentido, que el Espíritu Santo todavía no lo ha podido convencer de sus pecados, yo le digo, hermano, este es el momento de que usted se arrepiente, de que usted se convenza de pecado, que el Espíritu Santo lo convenza de pecado. Aleluya. Que se arrepienta para que cuando el Señor venga y arrebate su iglesia, Amén. así como yo también tengo que arrepentirme, tengo que seguir buscando del Señor. No estamos listos, no estamos preparados, pero tenemos que cumplir, hermano, tenemos que orar, tenemos que buscar de la palabra. Si nosotros no hacemos eso, difícilmente vamos a poder ir con nuestro Señor. Amén. Yo le invito, hermano, que podamos orar en esta noche. Gloria a Dios. Que podamos arrepentirnos si hemos estado ignorantes,
si hemos estado perezosos, si hemos estado buscando otras cosas, que podamos arrepentirnos y volvernos realmente a nuestro Señor. Amén, Y amén. buscar en oración y convertirnos en esa iglesia que Él va a venir a buscar. Sí, amén, amén. Amén. Le invito a que oremos. Gloria a Dios. Ya. Padre, en el nombre suyo, Señor, en esta noche oramos, Señor. Le damos gloria, le damos honra, Señor, porque solo usted se la merece, Señor. Padre, estamos aquí, Señor, reconociendo que somos simples siervos delante de usted, Señor. Padre, en el nombre suyo, Señor, en esta noche oramos, Señor, para que usted, Señor, nos convenza de pecado, Señor, para que usted traiga arrepentimiento a nuestras vidas, Señor. Padre, si hemos sido perezosos, Señor, si hemos sido negligentes, Señor, en las labores que nos corresponden hacer, Señor. Padre, en el nombre suyo oramos en esta hora, Señor, para que usted traiga, Señor, a nuestras vidas un nuevo espíritu, Señor, que nos renueve, que nos cambie, Señor, que nos saque, Señor, toda esa pereza, Señor, que nos saque, Señor, toda esa ignorancia, Señor, que podamos ser una iglesia rendida delante de usted, Señor, en oración, Señor, fervientes en el espíritu, Señor, ordenadas, Señor, que podamos ser una iglesia sobria, Señor, Padre, porque ahí es donde usted se mueve, Señor. Usted no se mueve en el desorden, usted no se mueve en la anarquía, en las rebeliones, Señor. Usted ahí no está, Señor. Usted habita en un templo ordenado, en un templo limpio, Señor. Padre, haga de nuestras vidas, Señor, un templo limpio, ordenado, Señor. Haga de este templo, de esta iglesia, un templo limpio y ordenado, Señor, para que su Espíritu Santo, Señor, pueda moverse, Señor, en cada culto, en cada reunión, Señor, en cada oración, Señor. Padre, usted convoque, Señor, a mis hermanos, Señor, a la oración del día viernes, Señor. Convóquelo usted, Señor. Padre, que ellos puedan ser obedientes, Señor. Padre, que puedan ser obedientes, que puedan venir a la oración, Señor. Cuán importante es hoy la oración, Señor, de la iglesia. Que pueda estar vigilando, Señor. Que pueda ser como las vírgenes prudentes, Señor, con sus vasijas llenas de aceite, Señor. Orando, vigilando, Señor, para cuando usted venga, Señor, en el nombre suyo, Señor, oramos, Señor. Le damos gloria, le damos honra, Señor. Padre, porque solo usted se la merece, Señor. Padre, tome usted el control, Señor. Tome usted el dominio, Señor, de todo, Señor, lo que aquí se haga, Señor, de lo que se hable, Señor, en el nombre suyo, que podamos hablar palabras suyas, Señor, que podamos ministrar de su palabra, Señor, que podamos hacer todo conforme a usted, Señor, en el nombre suyo, Padre. Le damos gloria, le damos honra, Señor, porque solo usted se la merece, Señor, porque solo usted es digno de toda gloria, Señor. Gracias le doy, Señor, Padre, por hacerme, Señor, su sierva, Señor. Gracias, Señor, por darme la oportunidad, Señor, de compartir de su palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Le damos toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre